El libro de Esdras es un relato histórico en el Antiguo Testamento que narra el regreso del pueblo judío del exilio en Babilonia y la reconstrucción del templo en Jerusalén. Ambientado en el siglo V a.C., el libro resalta el cumplimiento de la promesa de Dios de restaurar a su pueblo tras su cautiverio. Esdras, un sacerdote y escriba, desempeña un papel fundamental al liderar la segunda oleada de exiliados de regreso a Jerusalén y restablecer la ley de Moisés entre el pueblo. El libro enfatiza los temas de restauración, fidelidad al pacto y renovación espiritual, mostrando cómo Dios obra a través de líderes políticos como Ciro de Persia y figuras religiosas como Esdras para restablecer a su pueblo en su tierra natal. También subraya la importancia de la obediencia a los mandamientos de Dios y la necesidad de reforma espiritual y comunitaria. Un relato narrativo del libro de Esdras. El decreto de Ciro. El libro de Esdras comienza en el primer año de Ciro, rey de Persia. Ciro acababa de conquistar Babilonia, poniendo a los israelitas bajo el dominio persa. Aunque habían vivido en el exilio durante décadas, Dios movió el corazón del rey Ciro para permitir que los israelitas regresaran a su tierra natal y reconstruyeran el templo en Jerusalén. El rey emitió un decreto, diciendo: «El Señor, el Dios del cielo, me ha dado todos los reinos de la tierra, y me ha encargado construirle un templo en Jerusalén, en Judá. Cualquiera de su pueblo entre ustedes puede subir a Jerusalén y construir el templo del Señor». Este fue un momento increíble para los exiliados judíos. Durante casi 70 años, habían vivido en una tierra extranjera después de que los babilonios destruyeran Jerusalén y el templo. Ahora, a través del decreto de un rey extranjero, su exilio estaba llegando a su fin, y podían regresar a casa. No solo eso, Ciro también devolvió los valiosos objetos de oro y plata que los babilonios habían tomado del templo. Además, alentó al pueblo de Persia a apoyar a los exiliados que regresaban con regalos de oro, plata y otras provisiones para el viaje y la reconstrucción del templo. La primera oleada de retornados, liderados por Sesbasar, gobernador de Judá, y el sacerdote Jesúa, casi 50.000 judíos, regresaron del exilio a Jerusalén. Eran de diversas familias, incluidos sacerdotes, levitas y siervos del templo. Junto con sus pertenencias y animales, trajeron los artículos del templo que Ciro les había devuelto. Al llegar a Jerusalén, la vista de la ciudad en ruinas y del templo destruido debió haber sido abrumadora. Pero, a pesar de la devastación, la primera tarea que emprendió el pueblo fue reconstruir el altar de Dios. Necesitaban restaurar la adoración y los sacrificios al Señor, siguiendo la ley de Moisés. Jesúa y Zorobabel, otro líder del grupo, guiaron al pueblo en la reconstrucción del altar y en la ofrenda de holocaustos a Dios. Este fue un acto poderoso de fe, al comenzar a restablecer su conexión con el Señor en la tierra que Él había prometido a sus antepasados. Una vez construido el altar, el pueblo celebró la fiesta de los tabernáculos y ofreció sacrificios regulares. La adoración volvió a renacer en Jerusalén. Pero el desafío por delante aún era inmenso: reconstruir el templo. Así que el pueblo recolectó donaciones y comenzó a reunir materiales y trabajadores para la construcción del templo. Incluso recibieron ayuda de personas en Tiro y Sidón, quienes les proporcionaron madera de los famosos cedros del Líbano. Colocación de los cimientos del templo. En el segundo año después de su regreso, finalmente comenzó el trabajo en el templo. Jesúa, Zorobabel y los demás líderes nombraron a levitas para supervisar la construcción. Cuando se colocaron los cimientos del templo, hubo una gran celebración. Los sacerdotes y levitas dirigieron al pueblo en cantos de alabanza al Señor, agradeciéndole por su bondad y fidelidad. El pueblo gritaba de alegría porque podían ver el comienzo de la restauración del templo. Sin embargo, no todos estaban celebrando. Algunos de los sacerdotes y levitas más viejos, que habían visto el templo original, lloraban en voz alta. Para ellos,
los nuevos cimientos parecían más pequeños y menos majestuosos que el templo de Salomón, que había sido destruido. La mezcla de alegría y tristeza se fundía, y los sonidos de llanto y regocijo llenaron el aire. Oposición a la reconstrucción. A medida que avanzaba la reconstrucción del templo, surgió oposición. Los pueblos vecinos, que se habían asentado en la región durante el exilio, incluidos los samaritanos, ofrecieron ayudar con la construcción. Pero Zorobabel y Jesúa rechazaron su oferta, diciendo: «No tienen parte con nosotros en la construcción de un templo a nuestro Dios. Nosotros solos lo construiremos para el Señor». Estos vecinos no eran verdaderos seguidores del Dios de Israel, y los líderes judíos querían mantener el proyecto dedicado exclusivamente a su Dios. Enfurecidos por la negativa, estos vecinos se convirtieron en adversarios. Comenzaron a trabajar activamente en contra de los esfuerzos de reconstrucción, tratando de desanimar al pueblo de Judá y asustarlos. Contrataron funcionarios para frustrar los planes y ralentizar el progreso de la construcción. Su oposición no se detuvo allí. Los enemigos de Judá escribieron cartas al nuevo rey de Persia, Artajerjes, acusando a los judíos de rebelión. Advertían que si se reconstruían Jerusalén y su templo, los judíos ya no pagarían impuestos ni serían leales al rey. Como resultado, el rey Artajerjes emitió una orden para detener la construcción del templo. La obra se detuvo durante varios años. Los profetas Hageo y Zacarías. Aunque la obra en el templo se había detenido, Dios no abandonó a su pueblo ni a su plan. Envió a los profetas Hageo y Zacarías para alentar al pueblo y llamarlos nuevamente a la tarea de reconstruir. Hageo reprendió al pueblo por concentrarse en construir sus propias casas mientras el templo de Dios seguía en ruinas. Los instó a considerar sus caminos y a renovar su compromiso con la casa del Señor. Zacarías, por su parte, trajo mensajes de esperanza y aliento. Compartió visiones de los planes futuros de Dios para Jerusalén, prometiendo que la bendición de Dios regresaría a su pueblo si permanecían fieles. Inspirados por las palabras de los profetas, Zorobabel y Jesúa reanudaron la obra en el templo. Esta vez, enfrentaron oposición nuevamente, pero no se dejaron intimidar. El gobernador de la región, Tatnai, y sus funcionarios cuestionaron a los líderes judíos sobre su autoridad para construir el templo y enviaron otra carta al rey persa, Darío, solicitando la confirmación del decreto emitido por Ciro. Aquí está la traducción al español. El decreto de Darío. El rey Darío ordenó una búsqueda en los archivos reales para confirmar si Ciro había emitido un decreto para reconstruir el templo. Y efectivamente, se encontró el decreto, y no solo confirmó el derecho de los judíos a reconstruir el templo, sino que Darío también emitió una nueva orden para que sus esfuerzos no fueran obstaculizados. Ordenó a los funcionarios regionales que proporcionaran a los judíos todo lo que necesitaran: suministros, animales para los sacrificios y apoyo financiero del Tesoro Real. Cualquiera que se opusiera a este decreto enfrentaría un castigo severo. Con este renovado apoyo del rey persa, el pueblo de Judá continuó con la reconstrucción del templo. El trabajo progresó de manera constante, y después de varios años, el templo fue finalmente completado en el 6º año del reinado del rey Darío. En la dedicación del templo. Cuando el templo fue terminado, hubo un gran regocijo entre el pueblo. Los sacerdotes, levitas y todos los retornados se reunieron para dedicar la casa de Dios con una gran celebración. Ofrecieron sacrificios, incluidos cientos de toros, carneros y corderos, y designaron a los sacerdotes y levitas para sus funciones en el templo, de acuerdo con la ley de Moisés. La adoración fue completamente restaurada en Jerusalén, y el pueblo nuevamente celebró la Pascua. Por primera vez en décadas, los judíos en Jerusalén pudieron adorar al Señor en el templo, el lugar central de su fe. Fue un poderoso momento de renovación y restauración,
ya que el pueblo vio cómo Dios había sido fiel al traerlos de regreso del exilio y restaurar lo que se había perdido. La llegada y las reformas de Esdras. Años más tarde, durante el reinado del rey Artajerjes de Persia, surgió un nuevo líder, Esdras, un escriba y maestro experto en la ley de Moisés. Esdras se había dedicado al estudio de la ley y a enseñarla al pueblo de Israel. El rey de Persia no solo apoyó la misión de Esdras de enseñar a los judíos, sino que también le proporcionó recursos para embellecer el templo y continuar con la restauración de Jerusalén. Esdras llegó a Jerusalén con una segunda oleada de exiliados, llevando consigo oro, plata y artículos del templo proporcionados por el rey. Al llegar, descubrió una situación preocupante. Muchos de los judíos se habían casado con los pueblos paganos de la tierra, lo cual estaba prohibido por la ley de Moisés. Este compromiso amenazaba la pureza y la identidad del pueblo de Dios. Esdras estaba profundamente afligido por este pecado. Rasgó sus ropas, ayunó y oró, confesando los pecados del pueblo ante Dios. Su oración de arrepentimiento conmovió los corazones del pueblo, y se reunieron a su alrededor, llorando por su infidelidad. Esdras pidió al pueblo que se separara de sus esposas extranjeras y que se comprometieran de nuevo con el pacto con Dios. A pesar de la dificultad y el dolor emocional, el pueblo respondió al liderazgo de Esdras. Acordaron despedir a sus esposas extranjeras y volver a los caminos del Señor. Este acto de arrepentimiento marcó el paso final en la restauración espiritual del pueblo judío después de su regreso del exilio. Este relato del libro de Esdras resalta los temas de restauración, fidelidad y la perseverancia del pueblo de Dios frente a la oposición. Desde el decreto de Ciro hasta las reformas lideradas por Esdras, la historia demuestra cómo las promesas de Dios a su pueblo se cumplieron a través de la reconstrucción del templo y la renovación de su fe.